Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de este particular 5 de febrero que hoy 9:30 tuvo un acto recordatorio. Recordemos que está cumpliendo un año de lo que fue aquel incendio de esta planta, este depósito de archivos bajo la empresa Iron Mountain. Recordemos que aquel febrero fue tremendo, 10 personas perdieron la vida, entre ellos 9 bomberos y un personal de defensa civil. Bueno, y ha pasado un año de todo esto y lo peor de todo es que nada se sabe. Es decir, si fue un siniestro provocado, si fue algo ocasional. Había muchas hipótesis en torno a La la documentación que se guardaba ahí adentro y que podía haber llegado a comprometer a ciertos sectores y demás, y que habría sido intencional el incendio justamente por esa razón. Bueno, vieron que nosotros todos nos indignamos cuando pasan este tipo de cosas, pero claro, pasa el tiempo y lo único que estamos en condiciones de decirles es que a un año nada se sabe. Es decir, ¿qué pasó en el medio? Bueno, estamos para hablar del tema con Gabriel Fuchs, él es legislador porteño del Frente para la Victoria, y también con Edgardo Castro, que es inspector de trabajo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gabriel Fuchs le presentó al jefe de gobierno porteño una nota pidiéndole algunas aclaraciones con relación a este tema que tengo entendido nunca fue respondida. No, lo que yo le mandé fue una carta en el día de ayer al jefe de gobierno, porque desde hace prácticamente un año que hay un pedido de informes que la legislatura solicitó que en 30 días fuera cumplimentado y nunca fue cumplimentado, donde hay 30 preguntas que hacemos sobre, quiero decir, fue votado por toda la legislatura, no es un pedido de informes que yo redacté, pero que fue aprobado por unanimidad en la legislatura. Hay una cantidad de preguntas, han pasado casi un año, finalmente ese pedido de informe salió en abril de la legislatura, es decir, tenía 30 días para contestar, jamás contestó. En el medio además pasaron otras cosas muy importantes, por ejemplo, que el jefe de gabinete, cuando sucedió el incendio, en una polémica que mantuvo con la Secretaría de Seguridad, dijo, en realidad nosotros inspeccionamos bien esto, no solo inspeccionamos, sino que corregimos esa declaración, cualquiera la puede googlear y la va a encontrar. Nunca dijeron cuándo inspeccionaron y qué corrigieron. Es decir, si fue una inspección o no, y además quiero decir, para esto que pasó no hacía falta ningún pedido de informes de la legislatura. Cualquier gobierno que se precie, donde se han perdido la vida de 10 servidores públicos, tendría que haber abierto la información inmediatamente, decir qué sucedió, cuándo se inspeccionó, qué errores se cometieron en una supuesta inspección. Nada de esto sucedió, ha pasado casi un año, no han contestado el pedido de informes de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Edgardo, ¿esto se inspeccionó? Sí, y es más grave que lo que dice el diputado. Te voy a explicar por qué. Si bien ustedes hace un año que hicieron un pedido de informe, yo hace un año que hice una denuncia, concretamente mi organismo, porque yo fui el que solicitó la clausura en el 2008, que por supuesto ese expediente vaya a saber qué rumbo estratosférico ha tomado, y esa contestación de que se hicieron inspecciones refleja dos cosas: porque son unos mentirosos y no hacen lo que corresponde, porque si las inspecciones están realizadas como corresponde, tiene que estar la su actuación, y como dice el diputado, mire, acá está la actuación, señor diputado, Sí, por favor. o se cometió tal error en el procedimiento. Pero lo que implica concretamente lo siguiente, porque nosotros en la actividad inspectiva, por lo menos los profesionales serios que estamos, tenemos la actitud de decir, yo hago una inspección, otro compañero la continúa, por dos razones. Primero, para que uno, si comete un error, el otro por ahí se da cuenta. Y fundamentalmente para minimizar los actos de corrupción. O sea que cuanto más saben que uno es una inspección, es más difícil manejar alguna coima, alguna cuestión de corrupción. En este caso fue siempre el mismo inspector, que no solo, lo digo públicamente, es un temerario, sino que ni siquiera tiene habilitación profesional para hacerlo. Entonces, cuando un profesional le dice, no, mire, si usted se manda una macana, le sacamos el título habilitante, lo ponemos en un problema, si yo no tengo ningún título habilitante, no van a hacer nada, simplemente le mandan un sumario, me pasarán de sección y se acabó el problema. Entonces, es mucho más grave que lo que el diputado por ahí lo sabe y, bueno, está en otra función, ¿correcto? Pero en realidad estuve aquí con una escribana pública, ¿sí? Porque fue una vergüenza lo que hizo el secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, el ministro de Desarrollo Económico, una vergüenza en ocultar el expediente, impidiéndome que lo vea, casi lo vimos a las trompadas, prácticamente fue una cosa lamentable, que hubo que ir con una escribana para que apenas lo pueda leer. Y cuando uno lee el expediente se da cuenta realmente por qué lo están ocultando. ¿Qué decían esos 30 puntos que debía contestar, o lo más relevante, digamos, de los 30 empezando puntos? por cuándo habían sido las inspecciones, si en esas inspecciones se habían detectado que funcionaban los mecanismos antiincendio correspondientes, una cantidad de puntos que eran simplemente preguntas específicas, que en realidad no deberían haberse, como él lo plantea, presentado nunca, porque ante la magnitud de lo que sucedió debería haber rápidamente el gobierno de la ciudad informado. Lo extraño es que desde aquella palabra de Rodríguez Larreta, Rodríguez Larreta fue
a presentar en junio, si mal no recuerdo, su informe de gestión. Pedí la palabra y le volví a preguntar qué había sucedido, porque ya había sucedido, aconteció el tiempo. Respondió como 20 preguntas, la 21ª, que era esta, no la respondió también. Yo no sé si es que los abogados del gobierno de la ciudad le han dicho, mire, no hablen hasta que la justicia, no lo sé, quiero ser hasta bueno en esta visión. Siendo bien intencionado. Siendo bien intencionado pensaría esto, porque no se entiende, del jefe de gobierno para abajo no han abierto la boca para explicitar. Y quiero decir que la legislatura es otro poder de la ciudad, no gobierna solo el poder ejecutivo. Tienen que responder este pedido de informe. Ahora, quiero decir ustedes además tampoco, dos comentarios. pudieron, porque se hablaron muchas cosas, ¿no? Porque es verdad, por un lado estaría esta información, o el pedido de información, que podríamos decir está dentro de la política, pero está la información judicial, es decir, la justicia tampoco ha hecho nada. La justicia, por lo pronto hoy, en el acto que estuvimos hoy a la mañana, el presidente del Consejo Nacional de Bomberos dijo, bueno, estamos esperando, creemos, tendrían alguna información, yo presupongo, que la justicia va a expedirse en los próximos días. Evidentemente también ha pasado mucho tiempo, hay información que ha trascendido de la justicia, difusa, por ejemplo, que estaría, yo voy a hablar por lo que he escuchado, no voy a hacer una afirmación fehaciente, pero que estaría comprobado que el incendio tendría más de una fuente, esto se ha repetido varias veces, ha salido de fuentes de la Fiscalía en algún momento, eso también estaría aproximando a una situación de intencionalidad manifiesta. Claro, qué casualidad, ¿no? Si no, dos accidentes al mismo momento. Y tenemos claro que Iron Mountain no es su primer incendio, es una multinacional, cómplice que haya tenido por lo menos 3 o 4 incendios anteriores, similares a estos, por lo cual el ojo que uno tiene que poner en estas situaciones es mucho mayor, que además Iron Mountain era una empresa que tenía en guarda material sensible en términos de información del gobierno de la ciudad y de otros organismos, porque no solo el gobierno de la ciudad. Por eso digo, tampoco se pudo saber qué documentación guardaban, es decir, si guardaban, pues hasta acá se sabía, se decía que había documentación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, del banco HSBC, de algunas otras entidades privadas. Digo, ¿se confirmó algo o todo quedó en los trascendidos? Nada al respecto. Después hay otras cosas menores que no están vinculadas al epicentro de este tema. Por ejemplo, que esta empresa está en lo que se llama el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, ha sido beneficiada, hay un informe de la auditoría al respecto, con ingentes exenciones tributarias. Es decir, creo, si mal no recuerdo, que la cifra era en 3 años, 4 millones de pesos. Es decir, que el tema tiene tantas aristas que hace falta que alguien se ¿Cobró diga, seguro mire, la empresa por esto? Mirá, es un tema que habría que ser interesante verlo, ¿no? A mí lo que quiero completar un poco lo que decía el diputado, me llama la atención, es que habiendo tanta documentación guardada en ese lugar, solamente una empresa le está haciendo juicio a Iron Mountain por eso. Sí, se ha hablado de vinculación de la documentación esta pero aparte, con perdón, cuentas, o sea, que al resto, en el exterior. Una cuestión, se dice un favor, y una cuestión sustancial. Le pregunto a cualquier televidente con un poco más de un dedo de frente. ¿A usted le parece que una empresa norteamericana radicada en Estados Unidos guarde la documentación de la República Argentina? ¿Y que lo terminen guardando en un local clandestino en Avellaneda? Me parece, yo lo dije en los medios, se lo dije al fiscal, vaya a buscarlo a tal lado, no pasaron ni por la puerta del local clandestino. Entonces usted me preguntan a mí si hay intencionalidad, le digo, mire, mi opinión, yo soy ingeniero de seguridad, es mi trabajo específico, fui docente en esta materia. Le podrán vender a cualquier ciudadano cualquier película sobre el incendio. Yo digo que a mí no me la pueden vender, no solamente porque conozco el tema, sino porque yo estuve ahí adentro. Porque yo conozco las instalaciones y por qué solicité la clausura de ese establecimiento. Cuando ya no cumplía en esa época y no modificaron un alfiler desde ese día. Entonces tengo que suponer que todas las expresiones posteriores que le informaron al señor diputado o son una ficción o están cargados de falsedad ideológica. Entonces es una cuestión que hay que tener en claro, porque acá hubo 10 muertos, ¿tá? Y parece que a nadie le importa nada, y como bien decías vos, un año después estamos como el primer día, ¿sí? Y la situación se va con una tendencia a que no se resuelva absolutamente nada. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que yo me acuerdo que ese día, cuando estábamos todos consternados descubriendo la noticia, me acuerdo que decían que estaban esperando que se enfríe todo para comenzar con el tema del peritaje, que estaba la justicia urgida de meterse ahí para sacar las pruebas. Tardó varias horas Sí, está bien, tardó varios días. Pero no un año. A ver, yo te comento lo siguiente. Cuando vos terminaste el incendio, más allá de los daños que genera el incendio y la intervención necesaria de los bomberos para tratar de contener o minimizar los daños, tenés que tener un estricto cerramiento del lugar y una inmediata intervención de los peritos del caso. No puedes ir 15 días después, una semana después. ¿Está? Si me estás haciendo eso, tengo que decir, che, mira, la verdad que, honestamente, yo como perito, no me parece que es muy lógico tu procedimiento.
Entonces, cuando vos no tenés cuidados, es más, te digo, hoy vas, es una cancha de pádel, ¿sí? Sin la red, no tiene nada, barrieron con todo. No obstante, le voy a decir a los señores que quisieron borrar todo eso, que a pesar de la barbaridad que hicieron, todavía quedan vestigios de los indicios del inicio del incendio. Y parecería que es más de uno, y si es más de uno, fue un atentado, fue una iniciación intencional, no fue una casualidad. Sí, o una tendencia de esta empresa que habrá claro, que comprobar, habrá que hacer comprobar. este tipo de cuestiones Sí. como sea. Hoy tecnológicamente, disculpe que le diga para que la gente lo entienda técnicamente, y esos son los motivos que yo planteé la clausura, estructuralmente no se podía habilitar, porque es un edificio de 100 años, no estaba en condiciones para eso. Las instalaciones eléctricas eran deplorables y la cantidad de carga material era descomunal, o sea, era inhabilitable. Entonces hay una relación directa que el gobierno de la ciudad tiene una responsabilidad sobre este caso. Y si hubiera cumplido con el tema de instalaciones eléctricas, hoy es imposible que haya ningún inicio de un siniestro por un problema de cortocircuito eléctrico. No se puede. Gabriel, Ricardo, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.